Hola, muy buenos días para todos. Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia, el gremio de la infraestructura, les damos una cordial bienvenida a este espacio. Mi nombre es Natalia Castaño Cano, soy la coordinadora comercial y de comunicaciones de la CCI. Nos alegra mucho saber que tantas personas y empresas nos acompañan el día de hoy. Para este espacio tenemos aproximadamente 400 personas inscritas. Agradecemos a todos su compañía. Les informamos que este conversatorio el día de hoy hace parte de un ciclo de presentaciones relacionadas con temas de túneles. Este es el primer conversatorio que hacemos de este tema este año, donde estaremos hablando sobre innovaciones en el diseño de túneles a nivel mundial y las novedades tecnológicas y experiencias en proyectos internacionales. Sea también esta la oportunidad para invitarlos para que estén muy atentos a nuestras redes sociales de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia y a nuestra página web www.cciantioquia.com. Allí se pueden ingresar y estar enterados de todos nuestros eventos donde presentamos importantes temas de interés para todo el sector de la infraestructura. Excusamos a nuestro director ejecutivo, el doctor José Fernando Villegas Hortal, que no nos puede acompañar el día de hoy, y le doy paso a nuestra compañera Viviana Ruiz. Ella es la coordinadora de nuevos negocios de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, quienes estará moderando este espacio el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos a nuestros panelistas. Adelante, Viviana. Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Viviana, se te apagó el micrófono. Vivi, aún no activas micrófono, Vivi. Bueno, es que aquí estoy teniendo unos problemas técnicos con mi pantalla. Bueno, entonces vuelvo y empiezo la presentación. ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, creo que Caro me puede ayudar a eso. Vivi, empieza de nuevo, tranquila. Bueno, entonces volvamos a empezar. Es que tenía aquí problemas con mi pantalla y cuando movía algo se me desactivaba el micrófono. Entonces empecemos con la presentación nuevamente de nuestros invitados, el ingeniero Héctor Salazar Bonilla. Héctor es ingeniero civil, magíster, PhD, es experto en el diseño y construcción de túneles, obras subterráneas y geotécnicas, y es el CEO del grupo Geoandina. El ingeniero Mauricio Álvarez es ingeniero civil también de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en túneles y TBMs del Politécnico de Turín en Italia, con más de 10 años de experiencia en ingeniería civil, con una amplia gama de proyectos de participación en proyectos locales como internacionales. Actualmente es asesor y consultor independiente en construcción y mantenimiento de túneles y obras subterráneas. Adicional, es embajador de la ITACUS en el proceso de proyectos subterráneos urbanos. Entonces le damos la bienvenida a ellos. Inicialmente la dinámica de este conversatorio es que cada uno nos va a hacer una presentación de un tema en la primera hora y vamos a tener un receso de 2 o 3 minuticos para que se sirvan un café y luego continuamos con unas preguntas, las cuales se las vamos a plantear y cada uno nos va a exponer su punto de vista. Bueno, entonces le damos paso a Héctor. Héctor nos va a hablar sobre todo el tema de diseño, de las innovaciones en los diseños de túneles a nivel mundial. Bueno, Héctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias,
Viviana, muchas gracias inicialmente a la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia por esta invitación. Creo que ya en ocasiones anteriores algunos me han visto en estos conversatorios o en presentaciones virtuales o presenciales en la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Voy a compartir mi pantalla para hablar un poco sobre las nuevas tecnologías en túneles, pero muy orientado a el diseño, estudios y diseños de los túneles, ya que pues tenemos condiciones especiales para estos diseños. ¿Me podrían confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, señores. Bueno, muchas gracias. Bueno, digamos los túneles, como bien sabemos, son obras especiales que desarrollamos en condiciones especiales muy variables en el tiempo y en el espacio. Históricamente, pues la humanidad siempre ha vivido o al lado o dentro o con el uso de los espacios subterráneos, y es lo que vamos a ver ahora en la parte, una introducción rápida de la historia. Luego pues haré un recuento rápido de algunas nuevas tecnologías para el diseño de túneles en la etapa de preconstrucción de ellos. Luego las tecnologías que estamos utilizando para el diseño durante construcción, ya que todos los túneles requieren de un ajuste, una modificación o una optimización durante la construcción, y finalmente pues plantearé unas conclusiones y recomendaciones sobre estas nuevas tecnologías y su uso para el diseño, preconstrucción y durante la construcción de los túneles. Un poco de historia, trayendo unas imágenes que presenté en el conversatorio del año pasado sobre la historia de los túneles. La humanidad, como les decía hace unos minutos, siempre ha estado ligada al espacio subterráneo, ya sea para vivir, para guardar alimentos, para defenderse de algunos peligros, ya sean de animales o peligros de guerra, pero siempre ha utilizado el espacio subterráneo, y también para, digamos, para enterrar a sus muertos en rituales especiales, ya que de acuerdo a la cultura de muchas civilizaciones, el mundo subterráneo era un paso para el más allá. Y se veía el mundo subterráneo como un espacio divino, como un camino para llegar a algo mucho más, llamémoslo, espectacular. Poco a poco, digamos, desde el punto de vista de la cultura occidental, se ha venido pensando en el espacio subterráneo como algo terrorífico, como, bueno, el infierno es el espacio subterráneo. Sin embargo, en muchas culturas es algo religioso, es algo sagrado, es el camino hacia la divinidad, hacia el cielo, es a través de los espacios subterráneos. Por esa razón, en nuestras culturas indígenas, vemos ahí una de las imágenes inferiores, en tierra adentro, Huila, pues se utilizaban los espacios subterráneos para, digamos, enterrar los muertos en un camino hacia el cielo, llamémoslo así. Durante muchos siglos, en el desarrollo de la humanidad se ha venido utilizando el espacio subterráneo para diferentes fines de transporte, y ya nos vamos orientando un poco a la conferencia de hoy. Entonces vemos acá ejemplos de un túnel peatonal de hace casi 4.000 años en el lado izquierdo. Fue construido en el año 2160 aproximadamente antes de Cristo, bajo el río Éufrates en Babilonia. También vemos un túnel peatonal bajo el río Támesis en Londres en 1814, es decir, pues para transporte venimos usando los túneles a medida que se van desarrollando las tecnologías de transporte en diferentes etapas del desarrollo de la humanidad.
Aquí vemos una imagen del Metro de Londres que fue inaugurado en 1863, metro subterráneo, por supuesto, con el uso de estos espacios de una manera mucho más eficiente, digamos, en nivel bajo superficie. Y con el desarrollo del medio de transporte de vehículos automotores, que ya llevamos más de 100 años con este tipo de vehículos, pues la humanidad y en todos los países los vehículos se están utilizando para transporte de personas, de mercancías, para muchas actividades. Entonces ahora vemos el desarrollo de los espacios subterráneos en carreteras, en autopistas urbanas, en actividades férreas, en metros. Realmente pues todos estos métodos de transporte cada vez se utilizan mucho más en espacios subterráneos. Aquí un ejemplo del uso de espacio subterráneo en una estación de Transmilenio de Bogotá. Esa fue construida, la diseñamos y la construimos entre el año 2010 y 2009 y 2011. Y pues también para el desarrollo de actividades lúdicas como ciclovías, es un ejemplo muy claro. Es decir, en la historia de la humanidad siempre hemos venido utilizando el espacio subterráneo como un elemento que hace parte intrínseco pues del desarrollo, perdón, la redundancia del desarrollo de la humanidad. Y si miramos hacia adelante, vamos a utilizar mucho más ese espacio subterráneo. Aquí algunos ejemplos de usos subterráneos actuales y futuros. Vemos en el lado izquierdo un centro comercial, en la parte superior otro centro comercial. Todo esto ya están en operación, construidos en espacios subterráneos. Y en la parte inferior y en la derecha pues vemos ciudades subterráneas o actividades subterráneas ya previstas en algunas ciudades importantes del mundo. Es decir, desde el inicio de la humanidad y en el futuro de la humanidad, cada vez vamos a utilizar más el espacio subterráneo. Por esa razón es importante hacer unos diseños adecuados, unos estudios adecuados, y aquí entonces entro un poco a las nuevas tecnologías que estamos usando a nivel internacional y a nivel nacional para los aspectos más importantes del diseño, como son la geología, las investigaciones de campo, las condiciones geotécnicas e hidrogeológicas, los métodos de diseño, algunos tratamientos especiales para terrenos especiales o condiciones especiales, sistemas de soporte, la implicación de considerar el medio ambiente y disminuir los efectos sobre el medio ambiente de los medios de transporte en general y de los túneles en particular, y las actividades de monitoreo. Digamos, en todas estas áreas de los estudios y diseños, pues sí, siempre hemos tenido innovaciones y cada vez, pues todo esto es un proceso de tener nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevos sistemas que voy a tratar de mostrar en una forma muy resumida, que realmente uno puede hablar de esto varias horas, ahondando en cada uno de los métodos, de las tecnologías, de los avances que estamos utilizando para el diseño, estudio y diseño de túneles. Para construcción, pues no voy a profundizar en esta presentación sobre las nuevas metodologías de construcción. Mauricio nos va a comentar cosas muy interesantes sobre temas de construcción y novedades tecnológicas que están usando en otros países y acá en Colombia. Y pues también quiero resaltar de que para equipos electromecánicos y sistemas inteligentes de transporte para los túneles, cada vez hay nuevas tecnologías más eficientes, más seguras, que permiten el uso de estos espacios subterráneos de manera, otra vez, perdón la expresión, segura y eficiente. Entonces, en sistemas de ventilación, de iluminación, de energía, contra incendios, circuitos cerrados de televisión, señalizaciones, sensores, sistema inteligente de transporte, el sistema SCADA, todo esto y muchos más sistemas y subsistemas que se están usando en estos momentos en los grandes túneles del país y que vienen, digamos, con tecnologías últimas a nivel mundial, pues son
un tema también que podríamos hablar fácilmente 2 o 3 horas solamente de esto, pero digamos hoy no vamos a profundizar en estos temas. Vamos a hablar básicamente de las nuevas tecnologías para estudios y diseños. ¿Cuál es el objetivo de los estudios y diseños de túneles? Debemos entender que los túneles se diseñan, se construyen y se hace su operación en ambientes muy variables en el tiempo y en el espacio. Las condiciones geológicas, geotécnicas, hidrogeológicas que tenemos para cada túnel son diferentes. O sea, cada túnel tiene su propia huella digital, llamaríamos así, o su huella geológica, geotécnica, hidrogeológica. Por esta razón, diseñar túneles no es una tarea fácil y requiere de mucha dedicación y especialmente de mucha investigación y mucho estudio para poder tener un mejor conocimiento del terreno y poder, con base en ese mejor conocimiento, hacer un diseño mucho más adecuado, mucho más seguro y con menores riesgos o con riesgos acotados. Por esa razón, cada vez se utilizan nuevos y más novedosos métodos geológicos, geotécnicos, geofísicos, geoeléctricos, geosísmicos, los vamos a ver un poco más adelante, lo cual nos permite conocer mejor, entender mejor el ambiente en el cual se diseñan y se construyen estos túneles y con eso poder acotar los riesgos de sobrecostos y sobreplazos. Entre menos conocimiento tengamos, pues tendremos una amplia, digamos, un amplio espectro de riesgos de sobrecostos y sobreplazos. Y entre mejor conozcamos la mecánica de suelos y la mecánica de rocas, pues asimismo tendremos un diseño más adecuado, más seguro, una construcción mucho más eficiente y menos costosa. Para esto utilizamos también modelaciones. Últimamente pues ya tenemos modelos digitales del terreno, geométricos, en los cuales pues hacemos una modelación geológica bidimensional o tridimensional. Hacemos modelos geotécnicos e hidrogeológicos bidimensionales y tridimensionales. Y todo esto pues lo modelamos en métodos numéricos, que también tenemos una amplia gama de métodos numéricos, ya sea bidimensionales o tridimensionales, para poder diseñar. A esto, digamos, la última tendencia a nivel mundial es que estos modelos de diseño también los utilizamos durante la construcción. Y con un monitoreo geotécnico, en muchos casos automatizado y en tiempo real, estamos haciendo la retroalimentación de los modelos numéricos, de manera que casi que en tiempo real estamos actualizando, diseñando de nuevo, procesando la información, de manera de que si se necesita tomar alguna decisión, en tiempo real vamos diseñando el túnel a medida que se va construyendo. Esto siempre nos ha llevado a menores costos, menores plazos y, por supuesto, menores riesgos. Con base en las recomendaciones de la Asociación Mundial de Túneles y en las diferentes etapas, digamos, que tiene el diseño y la construcción de túneles, en este caso estoy planteando acá las etapas que dice el Manual de Diseño de Túneles de Colombia, pues asimismo se recomiendan unos niveles de inversión para estudios y diseños que permiten acotar los riesgos y conocer mucho mejor y entender mucho mejor el comportamiento del terreno. Por eso se habla que en la etapa de planeación conceptual o fase 0 debería invertirse más o menos el 1 por 1000 del costo de construcción de los túneles en estudios y diseños. Para prefactibilidad o fase 1, entre 0.2 y 0.5%, para factibilidad o fase 2, entre 0.5 y 1%, para el diseño durante construcción, para el diseño para construcción o para licitación, que es la fase 3, entre el 1 y el 2%. Es decir, las recomendaciones internacionales es que para poder tener un buen diseño hay que hacer una buena inversión en ese conocimiento del terreno, entre 1.8 y 3.6% del costo de construcción de las obras subterráneas. Eso nos permitirá pues, tener información suficiente para hacer un diseño adecuado, más preciso, con menores sobrecostos, menores sobreplazos y por supuesto con menores riesgos. Después de eso viene la etapa de construcción. En la etapa de construcción, pues en los últimos 15 años o más se ha venido implementando lo que inicialmente
se denominaba as you go, o sea, diseño al avance. En otros países se ha denominado el diseño estructural activo. Acá lo hemos denominado diseño en tiempo real, es decir, estamos cada vez diseñando más cerca del proceso constructivo, de manera de que eso nos permita construir lo que realmente estamos viendo en el frente de excavación. O sea, dependiendo del terreno que tenemos en el frente de excavación y el comportamiento de ese terreno ante la excavación del túnel, pues poder tomar decisiones de ajustes de diseño, mejoramiento, ya sea para tener más seguridad o para tener mayor avance. Esto nos puede permitir ahorros hasta del 10 o 25%. Bueno, estos son estimados, cada caso es diferente, pero si podemos llevar a diseño en tiempo real un proyecto, eso nos lleva a muchos ahorros. Para eso, pues estamos utilizando últimas tecnologías en modelación, en generación de modelos digitales del terreno. Ya estamos utilizando interferometría satelital para evaluar los estados y comportamientos del terreno superficialmente en los últimos años antes de entrar a diseñar. Esta tecnología ya la estamos usando en Colombia en diferentes proyectos lineales, no solamente para carreteras y túneles, sino también para líneas de transmisión eléctrica. La topografía LiDAR, eso ya es conocido, la generación de estos modelos digitales tridimensionales que nos van a servir para poder conocer mejor y después armar los modelos geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos bidimensionales o tridimensionales. El uso del LiDAR terrestre, bueno, estábamos viendo antes el LiDAR aéreo, ahora el LiDAR terrestre que lo usamos no solamente para tener la topografía externa, sino también para tener los contornos internos durante la construcción y excavación de túneles. Entonces, todas estas son tecnologías, algunas novedosas, otras que ya se ven utilizando hace 10, 15 o 20 años en otras industrias, como en el caso de la industria petrolera o la industria minera, pero que ahora ya la estamos implementando ampliamente en los estudios y diseños de túneles. Vemos acá diferentes tipos de investigaciones del terreno para conocer su comportamiento, ensayos downhole, el uso de cámaras o sensores que nos permiten medir la temperatura, los rayos gamma, etcétera, para conocer pues, diferentes características del terreno. Ensayos de piezocono, esto digamos es una tecnología que estamos usando en el país ya hace algunos años, especialmente para terrenos blandos, para el metro de Bogotá, tanto para la versión digamos de túnel que se tenía antes como para la versión elevada, pues el uso de piezoconos ha sido fundamental. Presurómetro de MENAR también lo estamos utilizando en varios proyectos de túneles, especialmente pues, para el metro de Bogotá. Refracción sísmica, ensayos más W, reflexión sísmica, todos estos son métodos que se vienen usando ampliamente para el diseño de túneles, pero muchos de ellos pues, venían del uso en el sector petrolero. Ensayos de resistividad, ensayos de magnetotelúrica, tomografías eléctricas, bueno, realmente es una gama amplia de tecnologías que nos permiten conocer cada vez más y mejor las características del terreno. Antes de entrar a construir, antes de hacer las excavaciones, pues ya tenemos imágenes como estas, por ejemplo, donde se ve claramente las condiciones hidrogeológicas. Entonces, la versión de arriba es un túnel entre Ibagué y Cajamarca, donde evidentemente esas tonalidades azules de baja resistividad nos muestran gran cantidad de agua. Mientras en contraste en la imagen inferior, el túnel número 4 en el tramo del proyecto del Toyo entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas, vemos tonalidades con altas resistividades, lo cual nos dice de que pues, hay muy poca o nula presencia de agua en esos túneles. Todo esto pues, nos lleva a tener una información hidrogeológica mucho más precisa que complementada con ensayos de bombeo, ensayos Lullón, de permeabilidad, ensayos SLUC, nos permiten generar modelos hidrogeológicos antes de construcción y conocer su comportamiento. Todo esto lo estamos llevando a unos modelos numéricos, modelos digitales numéricos que nos permiten con más precisión a lo que se utilizaba
hace 15, 20 o 30 años, con más precisión, modelar el comportamiento de los terrenos y el efecto del proceso constructivo sobre el terreno y cómo reacciona ese terreno, cómo se comporta ese terreno ante el proceso constructivo. Este es un ejemplo de un software muy, digamos, ya muy usado ampliamente en el país para condiciones de rocas duras, donde el comportamiento es un comportamiento de bloques y allí, digamos, podemos, el terreno puede fallar en bloque o en cuña. Pero también tenemos modelos numéricos bidimensionales o tridimensionales que nos permiten considerar diferentes geometrías, diferentes condiciones hidrogeológicas, diferentes interacciones entre el terreno y la estructura, ya sea una estructura subterránea o estructura superficial, como vemos acá. Estas son modelaciones bidimensionales que pues, cada vez son más usadas en los diseños. Modelaciones tridimensionales, digamos, todos estos modelos numéricos son muy útiles si logramos nosotros incluir en esos modelos información precisa del terreno, o sea, que las investigaciones que hayamos hecho nos generen no solamente un modelo geológico, hidrogeológico adecuado, sino que también los parámetros geotécnicos, los parámetros hidrogeológicos sean representativos. Si hacemos eso, pues esta herramienta se nos convierte en algo muy útil. Si vamos a meter información no precisa, pues por supuesto los resultados de estos modelos bidimensionales y tridimensionales no serían precisos. El hecho de que tengamos la herramienta no quiere decir de que siempre sea utilizada de manera adecuada. O sea, para que la herramienta funcione necesitamos información precisa que viene de los estudios y diseños de geología, geotecnia, geofísica, geoeléctrica, todo lo que les mostré antes. Un ejemplo, tal vez muchos de ustedes han usado los túneles en la vía de Medellín hacia Río Negro. Esta es una intersección que diseñamos de manera tridimensional en el túnel de Seminario. Es el túnel corto que está llegando a, digamos, está empatando con la vía Las Palmas. Y pues aquí para hacer una modelación tridimensional tuvimos que precisar las condiciones geológicas y geotécnicas. Entonces vemos aquí, digamos, diferentes niveles de meteorización del terreno. Aquí era un suelo, aquí era un saprolito y acá una roca muy meteorizada. Y lo valoramos de manera tridimensional para entender bien el comportamiento de esta intersección. El túnel pues está funcionando bastante bien. Está siendo operado hace ya tal vez 3 años, del 2019. Pero queríamos mostrarles un ejemplo del uso de estas tecnologías tridimensionales para proyectos concretos que estamos ya utilizando en Colombia. Esta es una imagen durante la construcción de esta intersección que pues, requirió de una modelación tridimensional. Hay otros temas también sobre innovación para el diseño de túneles que consideran el proceso constructivo, que consideran la tecnología de construcción. Por esa razón, hemos ido desarrollando en el país modelos, digamos, optimizados de la sección transversal con el uso intensivo de elementos prefabricados. Ya en varios túneles, parte de las obras civiles las traemos de fábrica. Son básicamente andenes, cárcamos, sistemas de drenaje que fabricamos en un sitio aparte y lo traemos y se instalan dentro del túnel. Eso genera, por supuesto, mayores ahorros y todo eso viene con diseños especializados para este tipo de elementos prefabricados. Se está utilizando cada vez más impermeabilizaciones con membranas lanzadas. El uso de las fibras sintéticas, pues hace ya más de 20 años se vienen utilizando a nivel mundial. En Colombia, en los últimos 10 años, estamos reforzando el concreto lanzado de soporte o revestimiento con fibras sintéticas. Igualmente, si los revestimientos se hacen en concreto convencional, también se están reforzando con fibras sintéticas estructurales para el caso de refuerzo o microfibras para el caso de análisis o darle mayor capacidad a los concretos ante incendios. La optimización de sistemas electromecánicos, muchos diseños novedosos con modelaciones tridimensionales de flujos
de humos para el diseño del sistema de ventilación. Ya lo hemos utilizado en varios túneles en el país, pues no voy a profundizar acá porque pues, la idea es dar como una imagen general de lo que se está haciendo, pero en Colombia ya modelaciones tridimensionales para el sistema de ventilación lo hemos hecho en varios túneles. Para el sistema de iluminación también, el uso de últimas tecnologías para los centros de control. Y ya concretamente, para la etapa de construcción, estamos utilizando una instrumentación geotécnica más precisa, más detallada y especialmente conectada a sensores o a data loggers que transmiten la información en tiempo real y permiten que tomemos decisiones en cualquier parte del mundo, porque todo esto se está transmitiendo a través de las redes de internet y puede llegar a cualquier parte del mundo donde esté el especialista, donde estén las personas que toman las decisiones. Voy a mostrar acá rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo, algunos equipos que estamos utilizando para medición de esfuerzos o para medición de formaciones en tiempo real y que transmiten la información. Vemos acá las conexiones a data loggers que permiten pues, la transmisión de información de medición de esfuerzos o de formaciones en tiempo real hacia el exterior, llamémoslo así, que le llegue al software o a los computadores de los diseñadores o de quienes estén al frente de la toma de decisiones de los túneles. Últimas tecnologías como la predicción sísmica tridimensional. Esta tecnología la hemos utilizado en varios túneles en el país. En este momento se está utilizando en el túnel del Toyo, en el principal. El uso del LiDAR terrestre durante construcción para evaluar las deformaciones, para ver el control topográfico, para poder medir las cantidades de concreto lanzado e instalado o el comportamiento del terreno en el tiempo, ya sea durante construcción o durante la operación de los túneles. El LiDAR ya lo estamos usando también para controlar deformaciones de los túneles durante la operación. Es posible que no se deformen los túneles, pero la idea es poder controlar esas deformaciones en túneles, digamos, que requieren estas mediciones. Vemos acá ejemplos del uso de estas tecnologías para mediciones en tiempo real o para mediciones, digamos, localizadas que se transmiten muy rápidamente hacia las bases de datos del proyecto o hacia los diseñadores simultáneamente. Entonces, tenemos muchas tecnologías que nos permiten tanto hacer un estudio detallado del terreno en sus condiciones geológicas, geotécnicas y hidrogeológicas que nos permiten hacer un mejor diseño. Un diseño más preciso, mucho más seguro, probablemente mucho más económico, y eso pues nos lleva a tener un mejor conocimiento del estado de esfuerzos, del estado de formaciones del terreno, que es lo que podemos comparar con las modelaciones que hagamos numéricas. Pero para hacer las modelaciones numéricas, bidimensionales o tridimensionales, tenemos que alimentarlos con una información precisa y detallada de lo que hemos obtenido en el terreno. Entonces, para eso están estos métodos geológicos geotécnicos precisos, pero modelos geológicos geotécnicos precisos alimentados por una información muy detallada que venga de los estudios y diseños, y después eso lo reflejamos en modelos numéricos de nivel de 2D o 3D, para finalmente llevar todo esto a unos modelos que van a seguir funcionando en el tiempo mientras se hace la construcción del túnel y siguen siendo alimentados en tiempo real por las mediciones de esfuerzos y deformaciones que estamos midiendo durante la construcción. Eso nos permite pues, llevar un control de las variables más importantes durante construcción y poder tomar decisiones sobre la manera de seguir adelante, qué tipo de soporte instalar o qué elementos de presoporte o qué tratamientos especiales, o si es posible que no se requiera algún elemento adicional, sino que más bien podemos tomar decisiones sobre optimización del diseño y del proceso constructivo que llevan, por supuesto, a túneles más eficientes, más seguros, más rápidos y, por supuesto, más económicos. El siguiente paso de esto, y para terminar, es que el diseño en tiempo real nos está dando los primeros pasos del uso de la inteligencia artificial para el diseño y la construcción de túneles. Hacia allá vamos,
digamos, poco a poco, con el uso de estas tecnologías para estudios, diseños y control y monitoreo durante construcción, pues hemos manejado el comportamiento de todas las variables o de las variables principales en las diferentes etapas de los túneles y llegará el momento en que las decisiones puedan ser tomadas por una inteligencia artificial a la cual pues nosotros ya estamos elaborando algunos algoritmos para este tipo de desarrollos que permitan, digamos, automáticamente a los equipos de computador o al software tomar decisiones o por lo menos plantear decisiones para que sea el ingeniero de túneles quien tome la decisión o avale o valide la decisión tomada a través de esta nuevo desarrollo, digamos, en el conocimiento y en las tecnologías a nivel mundial, que es el uso de la inteligencia artificial en túneles. Hacia allá vamos. Como abrebocas pongo y resalto este tema de inteligencia artificial para poder, digamos, en el conversatorio conversar o hablar sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que tenía en esta presentación. Bueno, entonces continuamos nuestra presentación. Muchas gracias, Héctor, por esa completa presentación del tema de tecnologías en diseños. En este espacio nos acompañaba también el ingeniero Carlos Felipe Sabogal del INVIAS, el cual se excusó porque ahora a último momento lo programaron para una visita técnica con el director. Esperamos tenerlo en otra oportunidad porque él nos iba a hablar del manual de túneles, entonces esperamos nos cuente en otro de estos espacios detalles y avances y aportes de ese manual a este tipo de proyectos. Ahora le damos la bienvenida a Mauricio. Mauricio nos va a hablar sobre novedades tecnológicas y las experiencias en proyectos internacionales. Bienvenido, Mauricio. Bueno, muchas gracias para todos. Gracias a la CCI por la invitación al conversatorio de túneles, a Viviana, Carolina, saludando también al ingeniero Héctor Salazar. Muy buena la presentación con todo este tema de diseños y tecnologías involucradas en los procesos de diseño y acompañamiento en los túneles. Y también saludar pues a los asistentes que hoy madrugan a empaparse un poquito de este cuento tan apasionante que es el tema de las obras subterráneas, los túneles. Y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas con relación a el tema de las tecnologías involucradas en los túneles. Si bien yo pienso que los túneles tenemos mucha tela de qué hablar, aquí voy a pasar brevemente por algunas de las tecnologías que podemos utilizar en los túneles. Inicialmente, dar pues como una abrebocas a que ahorita en los últimos 10 años en Colombia hemos pasado a desarrollar unos túneles de gran diseño, con unos alineamientos muy rectos, con velocidades también que pueden generar esa conexión en el país. Y este es un video de unas vías en Suiza y ya realmente no estamos alejados de ellas. Hoy por hoy yo hablo con amigos, familiares y gente que pasa ya por los túneles de nuestro país y dicen como que bueno, me siento en otro lugar, y eso es muy bonito, ver que ya podemos hacer estos proyectos de tan alta confort también al transitar, de que podemos ir con esa tendencia que desde el principio nos ha enseñado cuando éramos niños, que un punto a otro, cuál es el camino más corto y es una línea recta. Entonces decir que atravesar las montañas a través de un túnel y viaducto pues es la solución más idónea a todos nuestros problemas de movilidad en nuestra región. Entonces ahora, haciendo este abreboca, esta introducción, quiero resaltar los procesos que llevamos en Colombia. En Colombia, básicamente, trabajamos con un método que es el método convencional de perforación y voladura, o drill and blast, que consiste pues, en perforar el macizo rocoso con unos equipos especiales, que son unos taladros o unas máquinas jumbo, y posterior a eso se ingresa los explosivos que detonan ese macizo rocoso y permiten entonces tomar la rezaga o el material ya explotado y llevarlo a un sitio de acopio
y luego hacer todo un tratamiento de soporte con el uso de concretos lanzados, malla en algunos casos, arcos metálicos y muchas tecnologías. Y si bien, digamos, este es el paso diario de los túneles, siempre se encuentran algunos inconvenientes que son previstos, pero aquí es donde se usa mucho la tecnología para poder dar continuidad a nuestro proceso de excavación. Y a veces uno puede decir como, bueno, la tecnología es todo este tema de los software o todo el tema de máquinas o robots, pero la tecnología es también hay tecnologías químicas que ayudan a combatir eh, incidencias en los túneles, y una de ellas que quiero enfocarme el día de hoy es el ingreso de agua en el túnel. Y el ingreso de agua en el túnel es algo que debemos tener en cuenta al excavar nuestras montañas colombianas, ya que tenemos muchísimas fuentes hídricas siempre circulando alrededor, y por ende se hace uso de tecnologías químicas que son capaces de contrarrestar estos efectos que pueden ocasionar grandes impactos en el medio ambiente, sobre todo el material de la parte superficial de la montaña, donde pueden drenar incluso fuentes hídricas. Y aquí es ilustrar ese tema de la preinyección. Pero más allá, esto, digamos, es el hincapié para llegar a introducir las tecnologías. Este concepto de preinyección, si vemos acá, eso es un macizo rocoso que tiene múltiples discontinuidades, que son canales por donde ingresa el agua. Hay que hacerle frente a esta agua para minimizar los efectos. Y en teoría lo que se usa mucho es la lechada de cemento. Sin embargo, hay otras técnicas como son los microcementos que se han aplicado, por ejemplo, en el túnel de Oriente. Se aplicó muchísimo microcementos y es ver cuál es el tamaño de partícula de esos macizos rocosos y en función de eso buscar la tecnología más idónea para llegar a impermeabilizar completamente el macizo o impermeabilizarlo alrededor de un 80 o un 90% y continuar con nuestros ciclos de avance. Entonces ahí se empiezan a involucrar unas nuevas tecnologías que incluso en el país ya venimos introduciendo en los proyectos, y es dependiendo de la capacidad de penetración. Entonces, digamos que primero está la relación agua-cemento de una lechada, luego está la introducción de aditivos especiales que hacen esa mezcla mucho más fluida, entonces tiene una capacidad de penetración mucho más profunda. Luego el uso de microcementos, incluyendo también aditivos, que hace también capaz de penetrar permeabilidades de 10 a la -3. Cementos de mucho más ultrafinos que llaman, y el uso ya de las resinas, que pueden ser resinas de silicato, resinas poliuretanas o resinas acrílicas, y también el tema de los aglomerantes libres de cemento, como son los silicatos de sodio modificado o la sílice coloidal. Este tipo de productos, que son muy inertes, tienen un tamaño de partícula alrededor de unos nanómetros, que son capaces de penetrar esas microfisuraciones, proporcionando también un tema de que es el concepto de gelificación. Y ese concepto de gelificación está asociado al tiempo de fraguado. Es decir, si estos productos pueden ser bicomponentes con esa capacidad de penetrar tan profundamente, también proporcionan para terrenos muy malos generar esa gelificación para una consolidación matricial en todo el macizo rocoso, generar también cierta cohesión cuando, por ejemplo, en este video de la derecha tenemos una especie de arena muy fina que carece de cero cohesión, y ellos pueden amarrar todo eso, permitiendo entonces estabilizar el frente de avance y continuar con nuestra excavación controlada. Y este tipo de productos, que son las tecnologías químicas, se pueden introducir al macizo rocoso, previamente haciendo el tema de la preinyección, y así, después de proporcionar una cierta presión que contrarreste la presión de ingreso en el agua, permitir generar esa impermeabilización del macizo rocoso y posteriormente a que esté impermeabilizado y consolidado, avanzar con nuestro ciclo de perforación y voladura convencional, avanzando, no sé, unos 3 avances y dejando un traslapo para, como lo decía el ingeniero Héctor, ya luego hacer algunos sondeos
de cara hacia el frente de excavación, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar agua, o ya no necesitamos más agua, entonces ya no necesitamos una campaña de preinyección. Y esto pues es de las tecnologías recientes que se vienen haciendo a nivel mundial y que hoy por hoy también hemos implementado en nuestros túneles colombianos, lo cual es un paso muy adelante, porque aquí a veces tenemos un cierto rechazo a esas nuevas tecnologías, a vencer como esos paradigmas, entonces es aperturarnos a que podemos hacer túneles de gran calidad con los menores efectos ambientales posibles y ayudados mucho de todo tipo de tecnología. Como también lo mencionó el ingeniero Héctor, el uso de membranas lanzadas. Ahorita los túneles más que todo se emplea la membrana de impermeabilización de PVC para garantizar pues una estanqueidad total y la seguridad al transitar en nuestras vías. También existen otro tipo de tecnologías como son las membranas pulverizables o proyectables. Hay unas que son monocomponentes, otras que son bicomponentes y que funcionan como una especie de pintura que se impregna en el túnel y luego, una vez llega a su fraguado, pues permite tener como una especie de capa muy impermeable donde el agua pues ya no va a penetrar. Obviamente este tipo de tecnologías siempre están sujetas a ciertas condiciones. Sí, eso no es que lo vamos a aplicar en todos lados, pero bajo algunas condiciones particulares puede un túnel u otro ser más viable aplicar este tipo de tecnologías y hacer mucho más rápido incluso los procesos de finalización de nuestros proyectos. Ahora bien, eso el tema del agua. Pero fíjense, de pronto cambiar el chip y pensar de otra forma, en lugar de lidiar con el agua, ¿por qué no hacernos amigos de ella y explotar ese recurso hídrico que ya estamos? Porque cuando hacemos un túnel, pues es un drenaje natural, emplearlo para hacer algunos acueductos veredales y beneficiar a las comunidades locales por donde transitan en nuestros túneles carreteros. Y este es un ejemplo de un proyecto en Europa que se llama el New Col di Tenda Road Tunnel, que es entre la frontera entre Francia e Italia. Y en lugar de lidiar como con el tema del agua, más bien se hicieron amigos de ellos y colectaron esa agua de manera controlada para beneficiar a una comunidad que carecía de un recurso hídrico y un acueducto local. Entonces esto es pensar de pronto en túneles multipropósito, ya sea que tenemos estos túneles carreteros, ¿por qué no también hacerlos multipropósito y emplear esa agua que al final estamos drenando? Así también ayudamos a las comunidades locales, obviamente analizando cuáles pueden ser los efectos ambientales críticos en este tipo de propuestas, ¿no? Obviamente no es que si de pronto tenemos muchos ríos arriba, pues no vamos a hacer eso, sino de pronto en algunos túneles, como por ejemplo ahorita la presentación del ingeniero Héctor mostraba cómo un túnel con los sistemas que vieron, identificaron que había mucha agua, mientras que otro, en el túnel 4 del Toyo, no había tanta agua, entonces beneficiarse de pronto de esas filtraciones como para unas comunidades locales. Posterior a eso, cuando ya terminamos el túnel, este tipo de tecnologías también de posincesión nos ayudan mucho a generar mantenimientos. Aquí hay unos videos, el de la parte izquierda y esta fotografía de la derecha, que es el túnel de Daza, que en estos momentos pues tengo la oportunidad de participar como asesor. Lo identificamos diferentes filtraciones. Es un túnel que tiene alrededor de unos 10 años de operación. Y pues no se hizo como en la vanguardia constructiva de estos últimos años con membranas y otras características, pero que hoy por hoy también tenemos las tecnologías que pueden inyectarse en ese revestimiento final y generar una cierta impermeabilidad como la que vemos aquí. Esto es una resina bicomponente que una vez unidos los dos componentes y integrados con el agua se produce una reacción exotérmica que libera unas burbujas y va entonces sellando las filtraciones en un proceso pues que va a permitir generar una operativa mucho más segura y manejar pues el mantenimiento. ¿Y cómo funcionaría eso? Es cuestión de aplicar unos par de perforaciones en el revestimiento final
generar unos obturadores, que son unos packers, pues unos dispositivos especiales, y a través de unos equipos también muy especializados pues, para este tipo de aplicaciones, poder garantizar la impermeabilización y el mantenimiento y posterior adecuación pues, de los túneles. Entonces, estas son de esas tecnologías de vanguardia que hoy por hoy a nivel mundial se usan y que ya incluso en Colombia hemos tenido algunas experiencias con buenos resultados y que también tenemos pues, que ver que incluso los túneles que ya se han construido hace rato en Colombia podemos llevarlos a un mejor estado para que sea para los usuarios tener mucho más confort, minimizar también el tema de las filtraciones que hayan podido generarse después de su apertura, también entonces es como mostrar ese tipo de tecnologías. Ya pasando, también aquí quería hacer como un barrido desde la parte constructiva, luego la parte operativa, como vemos acá en el tema de mantenimiento y garantizar esa seguridad pues, en el funcionamiento del túnel y para los vehículos. Y luego también el tema de la iluminación. Aquí también traigo una imagen del túnel de Daza comparada con otra imagen y vemos que esos cambios son necesarios en el tema de iluminar el espacio subterráneo para no decir, bueno, desmitificar el pronto que es una caverna, que se siente un poquito inseguro, sino que alumbrar ese espacio con mucha luz. Ya la tendencia es emplear más bien luces LED y pinturas luminosas que reflejen mayor confort para los usuarios. Y aquí quiero mostrar, por ejemplo, este caso del túnel de Chimichipaná, donde se han empleado esos trabajos de iluminación y que generan ese confort. Y esto es lo que les decía al inicio, que muchos amigos han pasado por acá y dicen, wow, me siento en otro lugar, qué confort, qué agradable es pasar por estos túneles. Entonces acá convergen muchas tecnologías, la ventilación, la iluminación con luces LED, las pinturas luminosas de alta luminosidad, unas buenas señalizaciones, buenos sistemas de seguridad por acá, por si de pronto hay algún incendio, y esas son las tendencias que hoy por hoy se ven en el mundo y que ahora traemos entonces a Colombia, y hay que sentirnos pues muy contentos con esos grandes avances. ¿Qué sigue? Generar ahorros energéticos. Entonces, fíjense aquí, traigo este video que es de la Universidad Nanyang Technological en Singapur, donde ellos ya están pensando en cosechar la luz solar para generar ahorros energéticos. Eso está a través de este sistema, de este modelito que tienen aquí, que es como una bola acrílica, captan la luz del sol y la llevan a través de una fibra óptica dentro del interior del túnel para proporcionar durante el día toda esa luz solar, llevarla al interior del túnel y así ahorrar en temas energéticos. Entonces imaginen acá cuánto podemos ahorrar en el tema de la luz en el túnel durante el día. Si ya tenés estos sistemas que los puedes instalar de pronto en los portales o en algunos otros lugares dentro de la montaña y luego hacer unas perforaciones para llevar los cables al interior del túnel. Entonces es mirar esas innovaciones a nivel mundial de cómo también podemos adaptarlas aquí en función de hacer cada día pues, mayores proyectos en cuanto a minimizar los impactos ambientales y ahorrar energéticamente. Otro tema, el tema del seguimiento y del monitoreo. Ya hoy por hoy, a nivel mundial, se prescinde de usar tantos cables y se usa el tema del monitoreo inalámbrico con sistemas remotos, controlados pues, por la tecnología del Internet, sobre todo el Internet de las cosas. Y acá vienen todas estas tecnologías informáticas que ya el 3G, el 4G, el 5G, el Wi-Fi, que nos permitan entonces recolectar por medio de un montón de nodos y sensores a través de otro gateway que va a llevar pues como toda esa información y después transmitirla en vivo e en directo a nuestro software de
control a nuestro software pues, de control del túnel y proporcionar pues una seguridad al transitar en nuestros proyectos tuneleros. Fíjense aquí eso cómo podría funcionar. Entonces tenemos diferentes nodos o sistemas pues, de detección incluso de gases, de polvo, que ayudan también a manejar los tiempos en los que los ventiladores puedan ser prendidos o no para la extracción y el control de la ventilación dentro del túnel, y también en algún caso de un probable sistema, un probable fuego, también generar, por ejemplo, instalar este tipo de sistemas de extintores de fuego y compartimentar el túnel de modo que se pueda llegar con algún, ya sea agua o algún producto pues, que combata el fuego de manera exitosa y generar lo que vemos aquí en este video de la derecha, ¿cierto? Inmediatamente llegar al fenómeno y así minimizar los riesgos dentro del túnel, porque al final pues el túnel siempre es una maravilla, constructivamente los túneles tienen sus retos y son de las obras más seguras, pero el tema más crítico una vez en operación de un túnel es el tema del fuego, ¿cierto? Entonces, estos son tecnologías que vamos a ir implementando, incluso pues, el túnel de Mulatos ya tiene un tema de operación y monitoreo muy sofisticado, y seguir así pues avanzando en tecnologías en nuestro país es el ideal, ¿cierto? Entonces acá, como les mostraba en este video de la derecha, también incluir esas tuberías como para que uno pueda sectorizar el túnel y impactar inmediatamente, atacar inmediatamente el fuego para que no se convierta en una tragedia. Y luego, ya como para rematar, la cereza del postre, la apertura a nuevas tecnologías de excavación de túneles, como son las máquinas TBM, ¿cierto? Entonces, las máquinas TBM también nos ayudan a excavar túneles carreteros, y este es un ejemplo en el que yo participé en un túnel en Suiza que se llama el Belchen Tunnel, donde emplearon máquinas TBM, una muy grande, con casi 13 metros de diámetro, y pudo generar el avance muy rápido de una obra como esta, entregársela a la comunidad pues, en un tiempo récord. Estamos hablando de que una máquina TBM puede avanzar alrededor de unos 20 metros día, ¿cierto? Y vencer tantos paradigmas pronto asociados a este tipo de tecnologías en nuestro país, porque yo cuando me pongo a hablar con muchos ingenieros, hablan de que no, Colombia es la geología más difícil del mundo, aquí esas máquinas no son viables, aquí pucha, tenemos la geología más heterogénea, y es al menos generar el espacio y la conversación acerca de entender bien en detalle este tipo de máquinas, porque ahorita en muchos lugares del mundo lo que hacen túneles es a punta de máquinas TBM, ¿cierto? Entonces, identificar cuáles son las bondades, cuáles pueden ser los riesgos, y entender que si bien hay máquinas especializadas para cada tipo de terreno, ya hay máquinas multimodales que son capaces entonces de, con una sola máquina, generar esas excavaciones en geologías muy complejas o muy heterogéneas, pasando incluso de excavar en una geología de roca muy dura a luego pasar en una geología más blanda, un tipo suelo. Incluso hay máquinas que pasan de terrenos arcillosos a terrenos aluviales en ese mismo tipo de máquina. Entonces es entender eso y desmitificar esos paradigmas y hablar como, bueno, ¿por qué no algún día traer una máquina TBM para que pues, cavemos unos túneles más largos en el menor tiempo posible? Y esto pues va a impactar de manera positiva tanto las empresas, el tema económico, y abrir pues nuevos horizontes para que sigamos avanzando en materia de túneles y en materia tecnológica en nuestro país. Aquí, como les muestro, ya es una máquina que viene lista como para excavar en tema roca, era una roca, y luego posteriormente con unas par de cambios en la cabeza de corte puede excavar
en un terreno más del tipo suelo. Y estos elementos, que ya, pues esto es más ahondar como en un detalle más de que la particularidad de cada tipo de máquina, pero solo dando algunas ideas, cuando hablamos de una máquina para roca, estamos hablando que tiene simplemente un sistema de colección de material a través de una banda transportadora, y cuando hay una máquina en suelo es a través de la presión de tierras, que se balancea a través de un tornillo sin fin. Entonces, estas máquinas multimodales ya vienen diseñadas para los dos tipos de terreno. Entonces, si tenemos una geología muy heterogénea, como puede ser la geología colombiana, pues tenemos con qué defendernos para hacerle frente a esas geologías complejas, tanto para roca, tanto para suelo. Incluso también este tipo de máquinas, hay otras que ya sirven como para roca y otra para terreno aluvial, o una combinación de terreno aluvial y terreno arcilloso. Bueno, algún día, ¿por qué no hacer un breakthrough así como el que vemos aquí y poder también llegar pues como con estas tecnologías en nuestro país? Esto es como lo que tenía para comentarles en esta breve plática, en esta breve presentación acerca de las tecnologías. Obviamente hay muchísimas más, pero bueno, aquí como por temas también de tiempo, ya con esto terminamos. Así que muchísimas gracias. Mauricio, muchas gracias por compartir todas tus experiencias y conocimientos. Bueno, ahora vamos a pasar unos minuticos, un video, que tengan un tiempito para que se sirvan un café, para que demos paso a unas preguntas que tenemos preparadas para que acá nuestros expertos nos compartan sus apreciaciones. Bueno, después de haber visto este video de uno de nuestros patrocinadores, entonces vamos a empezar con una serie de preguntas, las cuales les voy a plantear a cada uno de nuestros invitados. Bueno, la primera va enfocada al tema de ingeniería, de toda esa experiencia que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos promover la exportación de ingeniería de túneles? Pues ya que Colombia se ha venido convirtiendo en los últimos años en un país referente en el continente, en el diseño, construcción y operación de este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo podemos promoverlo y hacia otros países? Héctor, y después le damos la palabra a Mauricio.
Sí, bueno, yo soy un convencido de que el desarrollo de la ingeniería de túneles en Colombia ha llegado a un nivel mundial. Eso se ve reflejado en que los túneles de carretera, los 6 túneles de carretera en operación más largos de todo el continente americano se encuentran en Colombia. Es decir, hemos logrado construir obras majestuosas y tenerlas en operación ya muchos años, y nos hemos convertido en el país que tiene más túneles carreteros y los túneles carreteros más largos de todo el continente, superando a Brasil, Argentina, Canadá y el mismo Estados Unidos. Eso no es gratis, digamos, todo eso lo hemos logrado con el trabajo conjunto de muchas personas, muchas empresas, muchas entidades, y esa experiencia que hemos logrado obtener, que también se ve reflejada en el nuevo manual de túneles, pues podemos exportarla, ya que tenemos ese conocimiento, esa experiencia. Tenemos desde, digamos, desde operadores de jumbos, de robojets, el desarrollo de la tecnología del concreto para el concreto lanzado, para el concreto de revestimientos, el uso de métodos prefabricados para algunos elementos de túneles, los últimos desarrollos de escada para túneles carreteros lo están haciendo básicamente 2 empresas colombianas. Ya no tenemos en muchos casos que importar, digamos, estos escadas de países europeos o de Estados Unidos, sino que se desarrollan en el país. Entonces, a nivel tecnológico, a nivel constructivo, a nivel de diseño, a nivel de experiencia de construcción, hay muchas empresas contratistas colombianas que están ya con una capacidad de construir túneles de nivel mundial. Estamos haciendo el túnel del Toyo, que es el túnel carretero próximamente más largo de todo el continente. Son casi 10 kilómetros en condiciones no fáciles desde el punto de vista geológico, técnico e hidrogeológico. Pero toda esta experiencia, todos estos grupos de profesionales, técnicos, obreros, empresas contratistas, empresas concesionarias que están operando estos túneles, pues, es una experiencia magnífica, única, creo yo, en estos momentos en todo el continente americano, y que puede ser exportada a países latinoamericanos o hasta Estados Unidos, ahora que vendría, digamos, el boom de la inversión en infraestructura en Estados Unidos. Por esa razón, yo soy convencido de que hemos llegado a nivel mundial en la ingeniería de túneles y podemos y debemos exportar todo este conocimiento, esta experiencia a otros países. Bueno, Okay. Mauricio. Sí, bueno, desde mi punto de vista, yo pienso que, claro, tenemos un gran valor aquí con el tema de la ingeniería, que por hoy 10 años realizando estas mega obras ya ratifican de referencia a nivel Colombia del resto de los países, pues, de la región. Yo pienso que para impulsar aún más esta exportación, talentos, estos conocimientos, es menester seguir propiciando estos espacios, porque así es como la gente de otros lugares va a conocer qué estamos haciendo acá en Colombia. Entonces, por ejemplo, los eventos de túneles, los eventos de la CCI, los eventos en donde podamos divulgar al máximo todo lo que hacemos en Colombia, va a llegar un voz a voz en toda la región y decir, venga, la gente sabe de estos temas, traigámosla por acá para que podamos aplicar cuáles experiencias han venido ustedes desarrollando, qué experiencias, qué retos han tenido en toda esa construcción y poder contribuir con las demás regiones para el desarrollo, pues, de megaproyectos tuneleros. Incluso yo siento que ya, por ejemplo, LinkedIn es una plataforma donde uno se conecta muchísimo a nivel internacional y siente esa presencia de las demás gentes, como observan a Colombia en ese tema, están excavando el túnel más largo en Latinoamérica, y eso se siente. Entonces yo pienso que ahí es el trabajo también de todo el gremio ingenieril y las organizaciones ingenierías para poder mostrar
todo eso y que eso de por sí mismo se venda solo. Les digan, ve, esta empresa desarrolló este túnel, estos ingenieros están haciendo esto, estas son las tecnologías que están de vanguardia en Colombia, traigámoslas por acá que nos interesa. Yo pienso que esa es la mejor manera de poder vender todo este desarrollo y toda esta ingeniería que hemos ganado en los últimos tiempos. Bueno, la otra, ya yéndonos un poquito al tema ambiental, ¿cuáles podrían ser esos beneficios ambientales de construir cada vez más obras subterráneas, teniendo en cuenta que las ciudades están más afectadas por el cambio climático? Héctor. Sí, yo creo que el... ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok, ya. Sí, que me parecía el micrófono todavía apagado. Digamos, la tendencia mundial ante esta era ambiental que inició hace 50, 80 años, donde la humanidad empezó a entender de que debemos cuidar la naturaleza, que debemos cuidar el ambiente en el cual nos desarrollamos. Esa era ambiental ha favorecido mucho el desarrollo de espacios subterráneos. ¿Por qué razón? Porque son ambientalmente más favorables. Hacer túneles, cavernas, uso de espacios subterráneos, ambientalmente es mucho más favorable o tiene menos impactos que hacer una carretera en superficie, una autopista en superficie o un ferrocarril. Voy a dar un ejemplo sencillo. En nuestras montañas, construir una doble calzada en superficie, ¿cuánto volumen de terreno tenemos que remover? Y tenemos que llevar a unos depósitos o SODMES. Tenemos que primero quitar la capa vegetal, quitar los árboles, hacer los cortes, intersectar todas las quebradas que van pasando. Algunos ríos pues los vamos a pasar por encima con puentes o viaductos, pero digamos, el impacto que tenemos con las vías a cielo abierto son importantes. Si en ese mismo lugar hacemos un túnel, el volumen de terreno que tenemos que remover es 10% o menos. No afectamos la superficie, no tenemos que quitar los árboles, no tenemos que quitar la cobertura vegetal, no afectamos las quebradas superficiales. Entonces los impactos son mucho más reducidos cuando vamos y utilizamos el espacio subterráneo. Ahora que no estamos solamente en un cambio climático, sino que ya se habla de crisis climática y en algunos sectores de emergencia climática, con más razón el uso de los túneles se va a ir acrecentando, se va a ir aumentando porque son de los elementos en la ingeniería civil que permiten desarrollos con menores impactos ambientales. En muchas partes del mundo se están haciendo inmensidad de túneles ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Están eliminando las obras en superficie y las están pasando a subterráneo. Y en superficie, ¿qué hacen? Parques, hacen rondas especiales o desarrollan actividades, espacios para actividades lúdicas. Esa es la tendencia mundial y ya lo estamos haciendo en Colombia también. Aquí tenemos algunos ejemplos. En Medellín mismo se está haciendo el Parque Vial del Río. Se han hecho dos elementos pequeños, dos túneles pequeños, pero básicamente es eso. Estamos pasando a subterráneo actividades que antes invadían, por decirlo así, entre comillas, la superficie. Y ahora en superficie tenemos parques, tenemos zonas de recreación. Eso también, pues en Bogotá se hizo en la 26 un pedazo muy pequeño. Teníamos pensado tapar la 26, la avenida 26, con un parque lineal inmenso, pero pues no se logró por temas económicos. Pero en Chile las autopistas urbanas lo que han hecho es liberar espacio superficial y se va en subterráneo hasta debajo del río Mapocho, por ejemplo. Y eso es normal en todo el mundo. O sea, ¿por qué razón? Porque los túneles en esta era ambiental son de los elementos que más sirven en el desarrollo de la humanidad con menores impactos. Perfecto, gracias Héctor. Mauricio, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, muy bien, pues yo soy un fiel amante del tema de las obras subterráneas y hay que destacar algo. Los objetivos
de desarrollo sostenible que tiene la ONU para de cara al 2030, hay 3 objetivos fundamentales que las obras subterráneas impactan. Primero está el cambio climático, luego está el crecimiento urbano y la demanda de recursos. Pues en el cambio climático, como lo decía el ingeniero, ya hay desarrollos de estructuras subterráneas que incluso son capaces de combatir los niveles de inundación de los mares. Ahorita, por ejemplo, en Dinamarca yo estoy hablando con los ingenieros que están desarrollando espacios subterráneos para poder controlar y mitigar de pronto esos efectos de la subida de los mares. En Japón también tienen unos sistemas de esa manera. Entonces, eso da mucho de qué hablar en el tema de espacio subterráneo. Ahora bien, el espacio subterráneo también en el tema del crecimiento urbano nos lleva a pensar las ciudades de manera sostenible, y es poder generar ese tema de la movilidad. Y es que la movilidad hay que verla es de qué manera lo podemos rápido y eficientemente. Entonces ahí vienen lo que son los metros subterráneos, tener las vías por debajo, como le mencionaba el ingeniero Héctor, esos espacios como el parques del río. Y ahí viene ese concepto que llamamos es el espacio subterráneo para la infraestructura y el espacio superficial para fines más nobles. Y es entender que nosotros vivimos en una ciudad y nuestra ciudad nosotros queremos que una mejor calidad de vida. Entonces, si nosotros nos ponemos que unos viaductos, que un montón de calles, estamos haciendo es una ciudad para los vehículos, cuando nosotros tenemos que pensar es en la gente, y es en construir zonas verdes que armonicen esos espacios y la integralidad. Por ejemplo, hay otro tema, parqueaderos subterráneos. Es un despropósito urbanístico tener que hacer parqueaderos en altura cuando se puede aprovechar el espacio subterráneo precisamente para eso. Incluso el año pasado en Medellín, en el centro comercial Oviedo, se cayó un carro y casi hace un accidente porque el parqueadero estaba elevado y no se controló eso. Entonces, eso es otro tema. La demanda de recursos. Las obras subterráneas, como son la minería subterránea, provee también ese tema y minimizar el tema de los impactos ambientales. Obviamente, todo tiene un impacto ambiental, pero como ya les mostré en la presentación, con el uso de nuevas tecnologías podemos minimizar esos efectos. Entonces, se genera esa integralidad entre armonizar el espacio en la superficie con el subterráneo. Incluso hay ejemplos a nivel mundial de ya centros comerciales subterráneos. Hay un caso muy interesante, se llama el Carton Garden en Ciudad de México, donde es un centro comercial subterráneo. Y esos centros comerciales subterráneos se integran incluso con estaciones subterráneas, entonces permite a la gente irse muy rápidamente de un lugar a otro. Entonces, el espacio subterráneo proporciona un mundo de posibilidades inimaginables, y con esto quiero rematar la perla. Piensen en algo. La energía geotérmica. Hoy por hoy se están lanzando un montón de estudios con relación a extraer todo ese potencial geotérmico para producir energía. Ahorita, por ejemplo, los países con estaciones aprovechan esa energía geotérmica para proporcionar calor o generar, pues, en temporadas de verano, pues, otro tipo de clima. Pero ahora pensemos en generar también esa energía geotérmica para energía eléctrica. Y eso también con el espacio subterráneo se puede generar. Entonces, pienso que el espacio subterráneo viene siendo hoy por hoy la clave para tener unas ciudades sostenibles del futuro. Bueno, Mauricio, continuando contigo y como dándole a ese mismo tema que vienes planteando y todas esas experiencias que hay a nivel internacional, ¿cuál crees que es el panorama del desarrollo subterráneo en Colombia para los próximos años? Vale, yo pienso que nosotros tenemos que seguir siendo muy proactivos en impulsar, y acá quiero poner un tema, y esa palabra para mí es desmitificar muchos paradigmas, desmitificar el tema en relación a tecnologías, el tema en relación a otras formas de excavar, porque es que ahorita, si bien todas las proyectos de las 4G y las vías están convergiendo todas a las ciudades, entonces en las ciudades ya se nos presenta un tema de movilidad.
Y con lo que tenemos de superficie no podemos pensar que en la superficie vamos a solucionar todo esto, porque es que la solución no es hacer más vías, sino optimizar al máximo el tema de las formas de transporte y pensar en el tema subterráneo. Entonces, por ejemplo, aquí le tenemos que poner mucho apoyo a la segunda línea del Metro de Bogotá, que ojalá sea subterránea. Aquí tenemos que impulsar, por ejemplo, esa línea S en la ciudad de Medellín, que piensan que ojalá sea subterránea y a impulsar eso para poder mostrar, como mandar este mensaje de que el espacio subterráneo es la clave para el futuro. Y continuar con nuestros túneles carreteros, claro que sí. Y ahora bien, no solo túneles carreteros, se nos ha olvidado los túneles ferroviarios. Y yo quiero traer a colación esto, y es el 7 de agosto de 1929 se inauguró el primer túnel en Colombia. Y ese primer túnel en Colombia era el túnel de la Quiebra, y era un túnel ferroviario diseñado y pensado por el legendario ingeniero Alejandro López. Entonces imagínense en esto, eso abrió la época a unos años de transformación en Colombia, y fue el primer túnel en Colombia, 1929, que no se nos olvide pensar en grande en materia del país. Hay que seguir adelante con las vías. Ahorita los proyectos que están de la ruta del agua para conectar Medellín con Bogotá, importantísimo pensar en eso. Y ahí desde la ruta del agua, imagínense cuánta agua no habrá, y pensar en las tecnologías, como son las tecnologías de pre y post-inyección, puede ser una alternativa para hacer esos túneles aún más viables y con menos impactos ambientales. Bueno, gracias Mauricio. Héctor, ¿qué opinas sobre ese panorama que tenemos en Colombia para el desarrollo de proyectos subterráneos? Creo que tuvo pendiente. Se nos fue Héctor. Ah, se nos fue Héctor. Bueno, entonces mientras Héctor vuelve y retoma y se vuelve a conectar, Mauricio, continuemos con otra pregunta bien importante y que es algo que viene pasando en Colombia y específicamente en las ciudades. Aquí en Antioquia nos está pasando con el desarrollo de todos estos proyectos 4G que nos hemos venido desatrasando de muchos años de rezago en la infraestructura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿cómo los túneles viales urbanos son una alternativa? ¿Crees tú que serían una alternativa para la movilidad, para poder mejorar la movilidad en las ciudades en Colombia? Y pues adicional, ¿qué exigencias en el diseño y la construcción, adicional en la seguridad y en la operación de estos proyectos, pues se deben tener? Bueno, como lo decíamos, y siguiendo pues con esta narrativa, es entender, claro, las 4G y todas estas obras de infraestructura están todas llegando a las ciudades, entonces todos los vehículos y todo ya se vuelve un tema de qué pasa con las ciudades en materia de movilidad. Los túneles urbanos juegan un gran papel porque pueden entonces descongestionar ese tema sin impactar el tema superficial, como ya lo habíamos dicho, dejando ese espacio superficial para armonizar parques, generar una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Incluso en Medellín se ha pensado en muchos proyectos para conectar las comunidades. Piensen en Itagüí y conectar la parte de San Antonio de Prado a través de un túnel, en lugar de hacer toda esa curva que uno tiene que ir como acá por Sabaneta para llegar allá. Desde el mismo Itagüí, en un cierto lugar, con un túnel de unos 2 kilómetros, uno ya puede llegar fácilmente por toda una vía a conectarse por ahí por Guayabal. Entonces, es pensar en esa apertura. Ahora, fíjense en también lo que se habla mucho de un túnel debajo del aeropuerto La Herrera. Maravilloso. Descongestionar todo ese tema de la avenida, de la calle 10 y conectarnos allá hasta la Loma de los Bernal, debajo del aeropuerto, porque el aeropuerto sí o sí no se puede pues, parar para hacer como una excavación y luego generar, digamos, un cut and cover, ¿no? La idea es pensarlo generalmente debajo de la tierra, y en esa forma yo pienso que los túneles urbanos generan ese aspecto. Ahora también piensen conectar el túnel de Oriente con el túnel de Occidente, entonces hay que bajar todo el valle hasta llegar al río, y después del río de pronto pasarlo debajo por un túnel para dejar mayor conexión. Entonces,
pienso pues que los túneles urbanos son una gran alternativa. Incluso en Bogotá también hay unos ejemplos. Hay incluso unos túneles para el Transmilenio o por la estación del Museo Nacional, creo que también es un túnel urbano y ayuda pues a generar esa movilidad. Entonces, esos son como mis aportes en el tema, siguiendo como con esta narrativa. Ya que llegó por aquí Héctor, tenemos sí. la palabra. Héctor, mira, si le estaba preguntando que con todo este desarrollo de los proyectos de 4G en Antioquia y los proyectos viales a nivel nacional, pues las vías están sufriendo pues una congestión porque no tienen la capacidad para recibir todo este tráfico de estas vías. Entonces les preguntaba que si a través de las obras subterráneas es, digamos, una alternativa para mejorar la movilidad en las ciudades y qué exigencias o qué retos hay en el tema de diseño, de construcción y de operación de, digamos, de este tipo de obras. Sí, por supuesto de que las obras subterráneas en muchos casos son la mejor solución para temas de movilidad y temas de congestión. Creo que un ejemplo claro que se está viviendo en Medellín en estos momentos es la congestión en la vía del túnel de Oriente. Digamos, por su éxito, por haber disminuido sustancialmente los tiempos, los gastos en combustible, mantenimiento de vehículos, la gente empezó a usar de manera masiva el primer túnel de Oriente de Medellín. Ya está excavado el segundo túnel. Lo que hay que hacer es adecuarlo y de esa manera aumentar la capacidad de ese proyecto sustancialmente, más del doble. Realmente cuando tenemos túneles bidireccionales, como en estos momentos, pues la capacidad se ve un poco reducida. Pero si tenemos dos túneles unidireccionales, la capacidad se multiplica en más de 3. Es decir, si en estos momentos vemos dificultades en congestión en Medellín en ese sector, pues la solución es continuar el desarrollo del proyecto con la ampliación al segundo túnel y la construcción de la segunda calzada. En otros temas más nacionales, por supuesto que el uso del espacio subterráneo favorece la movilidad y disminuye las congestiones. Así, digamos, fue que desarrollamos un programa en la Cámara Colombiana de la Infraestructura hace ya 14, 15 años que se llamaba Autopistas Urbanas. Autopistas urbanas de Bogotá, autopistas urbanas de Medellín, autopistas urbanas de Cali. De eso, digamos, de las autopistas urbanas de Medellín quedó un componente muy pequeño que hasta ahora se ha empezado a desarrollar, que es lo que comenté hace unos minutos del Parque Vial del Río. Más sin embargo, los proyectos que analizamos en el año 2007 y 2008 para Medellín, pues implicaban obras mucho más grandes y un uso más masivo, llamémoslo así, de túneles y obras subterráneas. Para Bogotá lo mismo. Acá teníamos previstas 5 autopistas urbanas, una de ellas casi toda subterránea, otras con altos componentes subterráneos para mejorar la movilidad, disminuir la congestión y, por supuesto, todo eso conlleva una disminución en los efectos ambientales por menor consumo de gasolina, menores emisiones de gases tóxicos, etcétera, etcétera. Entonces sí hay muchas cosas que hacer y el uso de los espacios subterráneos en túneles urbanos o en túneles interurbanos, pues por supuesto de que va a mejorar las condiciones de impactos ambientales o va a disminuir los impactos ambientales por el uso de vehículos y disminuiría, por supuesto, las congestiones. Perfecto. Otra pregunta, aquí le voy a adicionar algo. ¿Cómo podemos crear una disrupción en los paradigmas asociados a los costos de la construcción de túneles, que a veces pensamos que hacer una vía a niveles de pronto más económica que construir un túnel, y en el uso de nuevas tecnologías de excavación para túneles carreteros, como por ejemplo las máquinas TBM? No sé, ¿cuál quiere empezar? De pronto, si Héctor quiere continuar y después le damos paso a Mauricio. Bueno, sí, gracias. Sí, realmente, desde el punto de vista de costos de inversión,
probablemente los túneles son más costosos que las obras en superficie. Pero si hacemos un análisis económico, en muchos casos la construcción de obras subterráneas es más económico que la construcción de obras superficiales. Y si incluimos el componente ambiental, si valoramos bien los impactos ambientales, pues esa disminución de impactos que generan las obras subterráneas, si se los sumamos a las obras superficiales o se los descontamos a las obras subterráneas, por supuesto que van a llevar a un modelo que da unos resultados mucho más favorables para las obras subterráneas. Es decir, un modelo económico y ambiental siempre o casi siempre va a favorecer el desarrollo de túneles y de obras subterráneas. Es la razón por la cual en todo el mundo están haciendo cada vez más obras subterráneas, en las grandes ciudades. O sea, si eso no fuera bueno para la economía, si no fuera bueno para el medio ambiente, si no fuera bueno para el desarrollo económico de los países y de las ciudades, pues no se estuviera haciendo. Pero en todas partes cada vez los túneles de metro, casi todos, perdón, los metros casi todos son en túneles. Las autopistas en muchas ciudades se están llevando a subterráneo. Muchas actividades comerciales, o sea, centros comerciales se llevan a subterráneo. Muchas actividades lúdicas, centros, digamos, estadios, o no, coliseos, eventos, sitios para eventos deportivos o musicales se están llevando a subterráneo. La conservación de alimentos, la conservación de otros elementos se llevan a subterráneo. Entonces hay tantas actividades, digamos, en el quehacer económico de la humanidad que se están llevando a subterráneo porque es más favorable para el desarrollo. Por esa razón creo yo que la tendencia va a continuar y cada vez vamos a tener más trabajo los que estamos trabajando en temas subterráneos. Muy bien, Mauricio, tú. Sí, yo quiero complementar eso, y es que también hay que hacer como un buen estudio, sacando, digamos, los pros, los contra de estructuras en superficie comparadas con las estructuras subterráneas. Y a veces, de pronto en el país, no se pone en consideración la calidad de vida de la gente. Y es que a veces esos proyectos en superficie impactan de manera visual mal, o afectan también el tema de valorización a la gente que está a los alrededores, y esto no se pone en tela de juicio. Entonces, también es una comparación. Y lo decía el ingeniero. Fijémonos que, por si no lo saben, estamos viviendo en la época dorada de los túneles. Hoy por hoy, los proyectos de infraestructura subterránea son mucho más económicos que los proyectos iguales o su equivalente en superficie. Entonces, claro, como en otros países están haciendo eso, incluso están haciendo el mismo proyecto subterráneo y demuelen el viaducto, o sea, doble costo. Entonces, esto sí es rentable de alguna manera. Ellos están viendo que esto suma. Y seguro también están considerando esos variables que vimos de cara al futuro, el cambio climático, el beneficio en la movilidad de las ciudades. Y en el tema de las máquinas TBM, yo pienso que también hay un trabajo muy académico de sensibilización, y es entender los diferentes tipos de máquinas TBM. Y acá yo quiero hacer hincapié es que en esencia, digamos, hay 5 tipos de máquinas TBM. Está la Open TBM, la Single TBM, la Chill TBM, y esas 3 trabajan para roca bajo ciertas características. Luego hay otras máquinas que son las EPB, que son para suelos arcillosos, y las Larry Machine, que son para suelos gravosos. Entonces, a veces la gente dice, no, una TBM, pero la TBM es el nombre genérico que abarca todas estas 5, y son las 5 muy diferentes unas de las otras. Y ahora lo que yo les decía en la presentación, mostrar que hay máquinas TBM multimodo que son capaces de enfrentar geologías heterogéneas, porque a veces, como les mencionaba anteriormente, la discusión acá es, no, es que la geología es muy compleja, entonces el riesgo, pues obviamente, de una máquina TBM puede costar alrededor de unos 30 millones de dólares. Entonces, si se nos estanca ya, ¿cómo la sacamos?
y porque enfrentamos geologías muy variables y los que estamos acá en el túnel sabemos que metro a metro uno se encuentra a veces una geología que es muy distinta una de la otra. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Y es más un trabajo de apertura del tema académico y de sensibilización a los ingenieros, mostrar esas nuevas tecnologías y también mostrar las buenas prácticas, porque aquí en Colombia han tenido experiencias, pero como han sido como muy buenas, pero no por una experiencia que no ha sido buena, podemos decir que no funciona de muchas miles de experiencias que han sido exitosas. Entonces es balancear ese tema para generar una buena discusión. Y lo último que quiero añadir es hacer un análisis concienzudo del tema económico, de cuánto es valiendo por método de excavación tradicional, cuánto puede valer por máquina TBM, siendo los costos iniciales un poquito mayores, pero en tiempo cuánto nos demoramos. Entonces, si un túnel de 8 kilómetros lo sacamos, no sé, en 10 años, con una máquina TBM, ese mismo túnel de 8 kilómetros lo podemos sacar en 3, ahí hay un beneficio. Entonces, generar esas discusiones. Sí, yo sí quisiera complementar un poco. Mauricio, no hay que ser tan pesimista, creo yo, con las tuneladoras en Colombia. Las experiencias todas han sido exitosas, creo yo. Que por otras razones contractuales o otras razones, pero técnicamente el uso de las tuneladoras, por lo menos en Bogotá y en Medellín, han sido todas exitosas. En el caso de Bogotá, recuerdo el primer uso que le dimos a una tuneladora para el interceptor del río Bogotá hace 20 años. Habían dos opciones: hacer una excavación en las arcillas de la sabana de Bogotá de hasta 20 metros de profundidad para insertar un tubo de 2 metros más o menos. Eso eran unos volúmenes inmensos de movimientos de tierra con unos riesgos inmensos, porque ¿quién estabiliza estas arcillas blandas con agua en Bogotá? Se utilizó tuneladora y se movió menos del 5% del volumen de tierra. Y fue tan exitoso que lo que estaba previsto hacer en 2 años se hizo en 6 meses. Ese fue el primer, proyecto exitoso de tuneladora o mini tuneladora para el acueducto de Bogotá. Cuando se hicieron los túneles de Tunjuelo-Canoas, técnicamente también fueron exitosos. Otro es el tema contractual, que no estaba comprado el predio para sacar las tuneladoras. Nosotros tuvimos que diseñar el pozo para sacar las tuneladoras hace 4 años, después de estar enterradas como 5 años allá. Pero es un tema aparte. Pero la parte técnica, digamos, el uso de las tuneladoras en Bogotá, para mí ha sido exitoso. Por esa razón, cuando se pensaba en hacer la primera línea del metro subterráneo, se pensó en una EPB. Ahora se está hablando de la segunda línea del metro subterránea y esa tendrá que hacerse con EPB, porque son tecnologías que permiten construir muy rápido, muy seguro, y a pesar de que el costo de la tuneladora puede ser alto, pero el beneficio de terminar rápido, el beneficio de tener menos impactos, no solamente ambientales, sino en las redes, en la misma movilidad de la ciudad, no tener que interrumpir el tráfico, sino que va pasando el túnel y la ciudad no se da cuenta de que están haciendo un metro por debajo, pues todos esos beneficios son muy importantes, y creo yo que hay que seguir impulsando el uso de tuneladoras en Colombia, especialmente para estas obras. En Bogotá ojalá se haga la segunda línea subterránea y ahí tendríamos un gran ejemplo exitoso, ahora ya en mayor diámetro, del uso de tuneladoras. Yo quiero añadir último. Oh, qué bueno, ingeniero Héctor, que manifestó eso, porque entonces así nos damos cuenta que, fíjense, en Colombia hay casos exitosos. Entonces, aún más, con más razón hay que aportar más en esta discusión de las máquinas TBM, y obviamente para mí sería pues maravilloso que podamos hacer estos metros subterráneos de que se visualizan pues en Colombia. Muy bueno. Bueno, gracias. Entonces, ¿ustedes piensan que en el futuro, cuáles podrían ser esas tendencias tecnológicas, tanto para el diseño como para la construcción en obras subterráneas, para hacer
mayor uso y ser más eficiente esos espacios subterráneos? Cualquiera de los dos, ¿cuál quiere empezar? Bueno, yo como hablé de diseños, digamos, todo en la vida es un proceso de acumulación de conocimiento. Hace 4.000 años, cuando hicieron el túnel debajo del río Éufrates, pues de pronto había unos maestros de obra que se idearon a hacer ese túnel, corrieron el río para un lado, hicieron el túnel, luego lo taparon, lo impermeabilizaron, luego volvieron a correr el túnel, el río para el otro lado y terminaron el túnel. Ese conocimiento de hace 4.000 años se ha venido desarrollando y ahora ya está, digamos, expresado en metodologías, en métodos de diseño, métodos de cálculo, uso de modelaciones numéricas. Bueno, a medida que va desarrollándose la humanidad, se va acumulando ese conocimiento. Ahora es tan amplio que está en Internet. No está organizado. No puede encontrar en Internet 20.000 libros de túneles, 20.000 tecnologías, y no está organizado. Nuestra capacidad mental como seres humanos no ha llegado y de pronto no va a llegar a ese nivel de acumular tanta información como lo está acumulando en estos momentos la nube, la red, como lo queramos denominar. Entonces, todo ese conocimiento está quedando depositado en unos equipos, en un hardware, y ahora, digamos, la tendencia es cómo ese conocimiento lo aprovechamos para desarrollos futuros, no solamente en los túneles, sino en otras áreas del conocimiento, de la industria, de la construcción. Ahí es donde viene el reto de la aplicación de la inteligencia artificial, de que todo ese conocimiento que se ha venido acumulando por parte de la humanidad y que está reflejado en metodologías rusas, chinas, europeas, americanas, en tecnologías norteamericanas o japonesas. Bueno, todo ese conocimiento ahora tenemos que gestionarlo a través de inteligencia artificial y aprovechar todo eso para hacer las cosas cada vez más seguras, más eficientes, más económicas y por supuesto, los túneles en el futuro van a tener cada vez más uso, van a tener cada vez más prioridad, y a medida que tengamos más dificultades climáticas, ya pues como les decía, hablamos de crisis climática, ya no hablamos de cambio climático, sino crisis, y en algunos sectores ya se habla de emergencia climática. Es para contrarrestar esa situación, cada vez vamos a usar más los túneles y vamos a gestionar ese conocimiento a través de digamos, algoritmos que nos permitan llevar a usar ese conocimiento para beneficio de toda la humanidad, de los países también y para nosotros como personas de manera individual. Bueno, yo complemento ahí, pues, principal, el tema de tecnologías, las TBMs van a seguir avanzando. Y no solo las TBMs en Colombia tienen que ser vistas como máquinas multimodo, sino que tal vez hayan máquinas trimodo. Ya hablamos de roca, terreno aluvial o terreno gravoso. ¿Qué otras cosas? En tendencia, el tema del aprovechamiento energético. La energía geotérmica, eso es un tema que ahorita en los países, por ejemplo, Suiza está trabajando enormemente en ese tema. Pero como lo decía también el ingeniero Héctor, las obras subterráneas para otros propósitos, como en el caso de Finlandia, tienen una obra subterránea donde es una piscina pública olímpica. En Noruega tienen un estadio de hockey dentro de una montaña. Entonces, esos son complementos. Aquí en Colombia podemos iniciar al menos con desarrollos de espacios comerciales. Entonces, tal vez la integración de un centro comercial subterráneo y que de pronto se pueda integrar con algunas estaciones de los posibles metros subterráneos que vayan a preverse, y manejar el tema de los parqueaderos subterráneos, o sea, dejar ese despropósito pues, de hacer parqueaderos elevados, sino más bien subterráneos, y ir integrando día a día, porque pues, como lo decía el ingeniero, esto viene evolucionando desde hace muchos años.
los orígenes del hombre han sido subterráneos, digámoslo así, de cómo buscar albergue, pues seguramente en toda esta evolución de la humanidad vamos a ir encontrando nuevas alternativas para generar mejores espacios subterráneos y armonizar esa parte superficial. Entonces yo pienso pues que claro, ahí todo esto que comentamos se resume muy bien en toda esta charla de los espacios subterráneos y las nuevas tecnologías. Bueno, ahora para terminar, hay un tema que todos sentimos frente a la seguridad vial en los túneles y pues recordando ese trágico accidente que hubo en el túnel de la Línea. En Colombia, ustedes conocen que se hacen auditorías a la seguridad en los túneles de carreteras y estas deberían convertirse en obligatorias y de alguna manera también ahí un poquito el manual ha aportado un poquito a esta seguridad vial de las carreteras. Sí, evidentemente sí. Yo creo que hemos progresado mucho. Los túneles carreteros de hace 20 años, como el túnel de Buenavista o el túnel de Boquerón saliendo para Villavicencio, o el mismo túnel de Oriente de Medellín, perdón, de Occidente de Medellín, que va hacia San Jerónimo, fueron diseñados con otras medidas de seguridad mucho mejores que a los túneles anteriores, pero que en estos momentos han sido superadas en seguridad por las nuevas normas y los nuevos requerimientos. Afortunadamente se aprobó este manual con unos requerimientos de seguridad mucho mayores y ya es un manual de túneles obligatorio, porque teníamos uno que habíamos elaborado en el 2015 que traía muchos elementos de seguridad vial, pero no fue obligatorio. Y eso hizo de que algunos proyectos no aplicaran, digamos, las últimas tecnologías y las últimas metodologías para seguridad vial en túneles. Pero ahora es obligatorio y bienvenido ese manual porque de aquí en adelante vamos a necesitar hacer unos diseños viales en los accesos a los túneles, unos diseños de túneles con unos niveles de seguridad mucho mayores a los que se han hecho en años anteriores. Va a mejorar sin duda los diseños, la construcción y la operación de los túneles en los próximos años gracias a ese manual que, bueno, desafortunadamente no lo tuvimos desde hace 7 años obligatorio, pero ya lo tenemos obligatorio y creo que hay que darle la bienvenida y utilizarlo intensamente para mejorar la seguridad vial, no solamente en los túneles, sino en las vías de acceso a los túneles, porque pues, desafortunadamente el accidente que ocurrió en la línea ocurrió dentro del túnel, pero el problema venía de atrás, el problema venía en el diseño geométrico de la vía de acceso que llevó, digamos, a este accidente o a que la persona que manejara el vehículo no lo pudiera maniobrar y perdiera los frenos al aire libre. El accidente ocurrió dentro del túnel, pero el problema viene desde afuera. Entonces, esto hay que verlo integralmente. La solución es integral. Hay que hacer unos buenos diseños de las vías, de los túneles y darle la seguridad vial adecuada para que pues, todo sea lo mejor para los usuarios. Yo pienso que ahí comparto mucho lo que dice Héctor. Hay que reconocer que este manual nos pone con unos estándares en calidad en la diseño, en la construcción, en la operación de los túneles para proporcionar una mejor seguridad y confort, que es a la final la idea pues, de los túneles. Entonces, este manual hay que acogerlo muy bien, hay que seguir. Yo pienso que de él se van a encontrar un montón de cosas que día tras día hay que irlas pensando, mejorando, y a nivel mundial seguramente se van a optimizar un montón de tecnologías que también podemos involucrar en el manual. Y yo quiero sacar a colación aquí porque últimamente pues estoy con este trabajo del túnel de Daza, y el túnel de Daza hace 11 años se abrió. Y durante construcción no se concibió, digamos que no fue visible durante construcción un fenómeno que ahorita, después de unos años, sí se ve un levantamiento producto de la misma deformación, digamos, del macizo rocoso y los problemas, pues,
de la geología, un levantamiento de la solera. Y aquí es donde debemos seguir un acompañamiento en los túneles, después incluso de haberlos entregados, de poder velar de que a veces los fenómenos no son súbitos en los maizos rocosos, y eso año tras año se va evidenciando. Entonces el tema de medir convergencias, el tema de generar sensores pues, de monitoreo dentro del túnel son bien importantes. Entonces acá es menester también manejar, más que tener pues como una auditoría, es más un trabajo de acompañamiento en la operación, muy técnica también, de qué se está pasando en el túnel, de cómo podemos mejorar esto, más de, pues, de hacerle, digamos, una zancadilla al proyecto, ¿cierto? Y lo otro, esos túneles que, digamos, se construyeron no con el nuevo manual, porque ya hace 10 años fue, de qué manera, con lo que está, podemos llevarlos a una mejor condición, más segura, y tomando todos esos estándares del manual, ¿cierto? Obviamente tal vez no sea posible en algunos casos, pero tratar de llevarlo su máximo para alinearnos con el manual, ya como para túneles que hace 10 años o 20 ya fueron construidos. Bueno, Héctor, Mauricio, muchas gracias por compartir todas estas experiencias. Héctor, desde el diseño y esas innovaciones que hay a nivel mundial, lo mismo Mauricio con experiencias, novedades tecnológicas también en proyectos. Creo que también con estas preguntas pues logramos tener un gran panorama frente a lo que está pasando, para dónde vamos y qué retos tenemos, porque si bien hemos avanzado, creo que nos falta, pero vamos por buen camino. Creo que es lo más importante. Bueno, invitarlos a nuestro conversatorio, al segundo conversatorio que vamos a tener a finales del mes de abril, con otro tema ya más práctico, enfocado en proyectos de túneles. Muchas gracias a los asistentes, a los que se conectaron por compartir de estos espacios. Le doy la palabra a Natalia, nuestra comunicadora, para que defina nuestro evento. Muchas gracias. Bueno, Viviana, muchísimas gracias al ingeniero Héctor, al ingeniero Mauricio, por estar con nosotros en este espacio tan importante. Bueno, invitarlos también para que visiten nuestra página web, es www.ccdantioquia.com. Allí pueden encontrar todos nuestros eventos, tenemos una programación muy amplia, los invitamos a que visiten nuestros seminarios, tenemos unas misiones empresariales, tenemos nuestro encuentro regional de infraestructura, invitarlos también a las empresas del sector para que sean parte de nuestro gremio, de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. En nuestra página web también pueden ver todo este procedimiento de afiliación. Bueno, los esperamos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz día.